Buenas noches. La transición comenzó en firme esta semana y termina en su primera fase el 15 de julio. El gobierno de Juan Manuel Santos, al que le queda un poco más de 5 semanas, comenzó a entregarle la información de los distintos sectores a los equipos de empalme que ha dispuesto el presidente electo Iván Duque. Han sido jornadas extensas, incluso días enteros, en los que los ministros de Comercio María Lorena Gutiérrez y de Hacienda Mauricio Cárdenas y el secretario general Alfonso Prada se han reunido con el equipo del nuevo gobierno. Y no es para menos, se trata de una transición de Estado. La semana comenzó con los representantes de Transporte, Hacienda, DNP, Interior, Defensa, TIC, Salud y Justicia. El turno luego fue para Educación, Cancillería, Paz, Agricultura, Minas, Trabajo, Ambiente, Vivienda y Cultura, pero también temas de coyuntura como la crisis social de Venezuela han hecho parte de la agenda de trabajo. Aún faltan citas para Deporte, Función Pública, DIAN y CBF y SENA. Noticias Caracol conoció que hay interés en que esta fase de recolección de datos sea tranquila, aunque algunos encuentros se han caracterizado por un ambiente de tensión y prevención. El componente estratégico del empalme se coordina desde la presidencia directamente bajo estrictas instrucciones de Santos y Duque. Paralelo a estos temas de sectores han venido los temas estratégicos. El empalme, que es considerado de alta importancia para el Estado, es alrededor de los temas que el presidente Santos definió 13 asuntos prioritarios. Empecemos por Hidroituango y Electricaribe, también el tema que tiene que ver con las 4G y las subastas de energía. En el tema de Hidroituango se prioriza la atención humanitaria y la prevención de la tragedia. Por el otro lado, en el tema de Electricaribe, ambos son claves en el impacto que tienen en el mercado energético nacional. Hidroituango. La situación de la megaobra tiene 3 aspectos fundamentales: la atención de la situación humanitaria para los habitantes de las zonas afectadas por la emergencia, la necesidad de mantener 24 horas un monitoreo constante debido a que persisten las alertas rojas y amarillas. Esto significa que debe estar activa la prevención de una tragedia que podría ser de grandes proporciones. El segundo, el estado actual de la represa, los procesos de reparación y los tiempos que se estiman tomará su puesta en marcha, que a su vez obligan a tener que tomar decisiones frente al vacío en el mercado energético. En el empalme se revisaron todos los escenarios para la toma de decisiones. Les hablamos de la ruta crítica que tiene que seguir, digamos, el proyecto para poder determinar cuándo podría estar en operación y por supuesto qué impactos podría tener en el mercado energético de mediano y largo plazo el que el proyecto no esté operando. Electricaribe. El tema es estratégico porque se debe evitar el riesgo de un apagón en la costa caribe. El comité de empalme explicó en detalle la intervención del Estado a la empresa desde noviembre del año 2016. Un cronograma estricto de actividades que debe conocer el gobierno entrante para que no haya traumatismos en el suministro de energía, pero sobre todo en el alistamiento de la empresa para que adquiera el valor adecuado en el momento de comenzar la búsqueda del nuevo operador. El siguiente grupo de temas estratégicos tiene que ver con las decisiones en políticas sociales, el Sistema General de Participación, las decisiones de impacto fiscal de la Corte y el sistema de salud, también como la migración de venezolanos. El Sistema General de Participación, que define los recursos que la nación transfiere a los entes territoriales para financiar la salud, educación, agua potable y saneamiento básico de las poblaciones en los municipios del país, no alcanza. Una de las prioridades del nuevo gobierno será reorganizar o redistribuir recursos del Tesoro Nacional para aumentar las coberturas en esas áreas fundamentales. Eso se podrá hacer a través de un proyecto de ley en el Congreso o de otros mecanismos para garantizar una mejor atención en la salud, educación, incluido el programa de alimentación escolar, acceso al agua potable y el saneamiento básico. En temas de la salud, el principal dolor de cabeza ha sido el de las EPS, particularmente Medimas y Comeva, donde miles de usuarios se han visto afectados. Por otra parte, la migración de venezolanos es uno de los temas donde el gobierno saliente y entrante le han puesto la lupa. Les hicimos una explicación muy clara al equipo del empalme del presidente electo, liderado por el doctor Alberto Carrasquilla, donde les mostramos lo que ha sido esa migración desde el año 2015 y después la migración mucho más grande que se ha venido dando a partir del marzo del 2017.
Trabajar en una política pública para brindar educación, atención en urgencias y los permisos de permanencia por 2 años a quienes vienen con pasaporte de Venezuela son los puntos claves que ha dejado sobre la mesa el gobierno Santos al gobierno del presidente electo Iván Duque. Desde el norte de Bogotá, José Miguel Polanco, Noticias Caracol. Prioritario atender las demandas que tiene el Estado, las demandas internacionales que no pueden dar pausa al ingreso a la OCDE, el próximo fallo sobre Nicaragua y el proceso de extracción del que hoy es el tesoro más grande en el mundo, el Galeón San José. Estos son otros temas estratégicos de la agenda para el nuevo gobierno. El gobierno entrante tendrá una lista de demandas y compromisos internacionales que deberá asumir con lupa en mano. Dentro de los retos está la extracción del Galeón San José. El actual gobierno ya colgó los pliegos para la alianza público y privada que se encargará de sacar el tesoro de las profundidades del Caribe. El gobierno de Duque tendrá que manejar los asuntos diplomáticos con otros países que reclaman propiedad sobre el Galeón, especialmente España y Estados Unidos. Otro de los compromisos es la designación del equipo de trabajo ante la OCDE. Ese grupo cumplirá funciones similares a la de una embajada o representación diplomática y tendrá la misión de cumplir la inserción exitosa de Colombia a la organización en la que ella fue admitida. La OCDE la componen 37 países del mundo y es considerada como el club de países ricos con buenas prácticas económicas, de desarrollo y transparencia. También hay pleitos en el panorama internacional. Dentro de las demandas más importantes que tendrá que sortear la era de Duque está la que interpuso la multinacional suiza, Glencore, contra el Estado colombiano por más de 765 millones de dólares. La multinacional reclama por la sanción de la Contraloría General a su filial en Colombia, Prodeco, por modificar injustificadamente el sistema de cálculo de las regalías para la explotación de carbón en la mina Calenturitas en el departamento de Cesar. Otro pleito es el de la empresa Gas Natural Fenosa, que demandó a Colombia por la intervención de su filial Electricaribe. Los españoles están pidiendo una indemnización de más de $1.000 millones. Estas son 2 de las 10 demandas que deberá enfrentar el gobierno de Duque en tribunales internacionales. 2 puntos esenciales que ya están siendo atendidos en este empalme estratégico: la implementación de los acuerdos de paz y el Fondo Colombia en Paz. El tema de los cultivos ilícitos es fundamental. Acuerdo de paz. La implementación del acuerdo de paz es la verdadera manzana de la discordia entre ambas administraciones y por esto es considerado un empalme especial. En cabeza del vicepresidente Óscar Naranjo y del comisionado de paz Rodrigo Rivera, se revisan uno por uno los puntos del acuerdo para hacer un balance de la implementación y un inventario muy detallado de las tareas urgentes que garantizan la reincorporación y la reintegración de los excombatientes. Puntos clave: los puentes de contacto con los miembros del partido FARC y con la Comisión de Seguimiento y Verificación CICIBI. De representar a esos 26. La vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez es la encargada de recibir y procesar este enorme acumulado de información sensible para el Estado. Especial interés suscita el Fondo Colombia en Paz. Según el gobierno Santos, se explicó en detalle cómo funcionan los 4 fondos que lo componen y las medidas que se han tomado junto a la Fiscalía para blindarlo de cualquier asomo de corrupción. Cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos serán otro punto de la discordia. En el empalme no solo se intercambia la información sobre las causas del aumento de las extensiones cultivadas. Para el gobierno Santos, este requiere una acción integral, es un asunto de seguridad nacional, de política criminal. Para el nuevo gobierno también estará mediado sobre todo por la relación con los Estados Unidos. Las finanzas del Estado son un asunto crucial en un empalme de un gobierno a otro. Sol Suárez, de Noticias Caracol, conoció los detalles de la que sería la siguiente reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Noticias Caracol conoció que el equipo de empalme en materia económica del presidente electo Iván Duque dará la pelea en el Congreso este año para que se apruebe la reforma tributaria y empiece a regir el 1 de enero de 2019. ¿Qué tendrá esa reforma? La idea del nuevo gobierno es ampliar la base gravable para que los colombianos que reciban desde 3,5 millones de pesos de sueldo declaren y paguen renta. También se busca reducir impuestos a las empresas y en otros casos unificar los tributos. Otro de los temas que se plantearán en esa reforma es facilitarle la vida a los colombianos en el pago de la declaración de renta, que contrario a lo que hoy ocurre, les llegaría vía correo a su casa. Eso, según la iniciativa, se lograría con una total modernización electrónica de la DIAN.
Y uno de los temas que también entraría a revisar el equipo económico del nuevo gobierno es el de las exenciones, es decir, de los beneficios tributarios que hoy tienen algunas personas y empresas en el país que no pagan impuestos, incluida el de las zonas francas. También un objetivo central de esta reforma será la lucha masiva contra la evasión. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. También durante esta semana empezaron a conocerse los nombres de los equipos de los coordinadores del gobierno entrante, encabezados por el exministro Alberto Carrasquilla. Una semana del inicio de esta transición ha sido suficiente para que el gobierno de Iván Duque se haga una idea de cómo están las riendas que asume el próximo 7 de agosto. El empalme tiene agitadas las aguas de la política. Los pasos del gobierno electo no se han sentido solo en las reuniones que sostuvieron los equipos de las dos administraciones, sino en los álgidos debates en el Congreso que se dieron en los últimos días alrededor de la JEP. El balance de esta primera semana de la transición no es solo técnico, sino político. Entre varias preocupaciones, hay dos que son de primer orden. Frente al crecimiento exponencial de los cultivos de coca en Colombia, que alcanzan más de 200.000 hectáreas hoy en día y hacen mucho daño. Y en el caso de los líderes sociales, sin duda es una preocupación que lleva en su mente, en su corazón, el señor presidente electo. Pero sin duda, así como los temas de paz, en los que el principal interlocutor ha sido el vicepresidente Óscar Naranjo, uno de los aspectos más importantes del empalme será el estado actual de la justicia, de cara a una eventual reforma durante la presidencia de Duque. Asegurar que el ciudadano pueda acceder rápidamente al sistema y el sistema resuelva también con prontitud las peticiones que le hacen, que no haya corrupción y que haya acceso completo e integral. Con respecto al agro, los gremios también han hecho sugerencias frente a lo que debe hacer el nuevo gobierno. Lo primero, que sean políticas de largo plazo. Segundo, el papel de la mujer. La seguridad jurídica. Tercero, de la propiedad rural, la ley de tierras que el gobierno no la ha presentado al Congreso y que seguramente le va a tocar a él. Frente a temas de trabajo, una de las promesas del nuevo presidente que se deberá aterrizar con base en lo que entregue el gobierno saliente será la de la reducción de impuestos para fomentar más empleo. Y creo que cualquier política de rebaja de impuestos a las empresas debe estar acompañada con incremento de salarios para los trabajadores. En total son 295 los integrantes de los diferentes equipos de trabajo que conforman este empalme en 20 áreas distintas. Entre los nombres se encuentran políticos, empresarios, dirigentes gremiales e incluso personas que trabajaron con el expresidente Uribe, estuvieron en el gobierno Santos y ahora podrían tener un lugar en la presidencia de Duque, cuyo mandato comenzará en 38 días. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Durante esta semana continuará este empalme tanto de los temas sectoriales como de estos temas estratégicos en reuniones que analizan datos, estados financieros de la nación y sobre todo los temas más importantes, el tema de la paz y seguramente el tema de los cultivos ilícitos que seguirá en primer lugar en la agenda. Buenas noches.